bendiciones y que Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a hablar de María Magdalena. Cristo tuvo muchos apóstoles, no voy a hablar de todos. Hemos excluido a Matías porque Matías realmente no conoció a nuestro Señor, o si lo conoció fue un discípulo muy lejano. Recuerden que no es escogido por Cristo. Estamos hablando solo de los discípulos escogidos por el Señor. Y bueno, nos toca como colofón María Magdalena, en hebreo Mariam, y en griego antiguo María Magdalini. Es mencionada tanto en el Nuevo Testamento canónico como en los evangelios apócrifos. Y de ella pueden buscarlo, se dice que fue una discípula de Jesús de Nazaret. Es considerada santa por la Iglesia Católica, por la Iglesia Ortodoxa, por la Comunión Anglicana. Su festividad, ustedes ya saben, es el 22 de julio, festividad solemne para este patriarcado, que es el Patriarcado Apostólico de Magdala. Y reviste una especial importancia para las corrientes gnósticas del cristianismo. El nombre hace referencia, lo saben también, a su lugar de procedencia, Magdala, que es una localidad que se encuentra situada en la costa occidental del lago Tiberíade, una aldeíta cercana a Cafarnaúm. Y de ella, que sabemos, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, María Magdalena alojó y proveyó materialmente a Jesús y sus discípulos durante su prédica en Galilea. Y aquí es donde comienza, señores, toda la historia contradictoria. Y les diré todos los por qué. Miren, comencemos, como ya vimos, diciendo que alojaba y proveía a Jesús en su ministerio. Entonces, si era prostituta, como quisieron mancharla posteriormente, asociándola a conciencia, no fue un error, se hizo a conciencia. Con esa mujer ramera la confundieron. Entonces ella proveía a Jesús del dinero de la prostitución. Y por ende Jesús sería entonces como su chulo, ¿no? Y esta conversación la tuve con un sacerdote católico, porque para los ortodoxos siempre han sabido que no era prostituta, ni ramera, ni nada de esto. Y me decía, bueno, sí, es que fue una confusión, pero podría haber sido bien esa prostituta que Cristo salvó porque tenía muchos demonios. Y yo le respondo siempre, bueno, y si era una prostituta, ¿de qué dinero proveía Jesús y lo hospedaba? ¿Con qué dinero entonces ella sustentaba el ministerio del Señor? De su oficio como ramera. Y se quedan callados porque no hay otra explicación, porque si dicen que proveía a Jesús en su ministerio y que era ramera, pues entonces el dinero que el Señor recibía era manchado por la prostitución. Era el dinero de una pecadora. Entonces, y Jesús sería entonces como su proxeneta, ¿no? Entonces fíjense cómo las realidades se van cayendo, señores. Solo con leer se caen todas estas cosas. ¿Y dónde los hospedaría entonces? Pues en el prostíbulo, ¿no? Porque las prostitutas no vivían en sus casas, vivían en prostíbulos. Y si alojaba y mantenía el Señor, pues entonces el Señor era como el hombre dominante de todas esas mujeres rameras, ¿no? Fíjense cómo, tratando de manchar a María Magdalena, sin quererlo manchaban al Señor. Hoy en día, pleno siglo XXI, manchaban a la Magdalena, pero manchan también a la figura de Cristo. Y por eso es que hemos tenido que rescatar nosotros a un personaje histórico, un personaje teológico importantísimo en la iglesia. Mis queridos oyentes, como bien les digo, siempre tenemos que ir a los teólogos, a los historiadores, al sentido común. Mire, nunca se mencionó a una prostituta llamada María Magdalena. Lo que sí se puede saber ya con datos históricos en la mano, incluso aceptado por Roma, es que parece ser una mujer que no tendría hijos, que no estaba casada o sería viuda, porque seguía a Jesús. Y por ende, si hubiese estado casado con hijos, no podría haberlo seguido así nomás. Iría el marido y diría, oye, no, una mujer entre tantos hombres, no, esta es mi esposa, o esta es mi madre, o esta mujer es una viuda. Si eso hubiese sido así, si tuviese hijos o casada, no podría haberlo seguido así. Reforzada esta idea, es que era una mujer emancipada, en el buen sentido de la palabra, emancipada,
y mayor de edad, porque tampoco estaba tutelada bajo la familia como se solía hacer entonces. O sea, no era una muchachita de la familia, no estaba tutelada por ningún familiar. Y además que si proveía de medios y daba cobijo al Señor es porque tenía casa propia y un comercio que bien podría ser de telas o de la pesca, que era lo que se movía ahí en Magdala. Pero no acaba aquí el asunto. Magdala Elicaea, o Torre del Pescado Salado, que es lo que significaría ese nombre, tenía una presencia multicultural fuertísima por su enclave comercial. Y por ello es que tanto nosotros como algunas iglesias ortodoxas podemos asegurar que dominaba cuanto menos el griego, pero bien podría dominar igualmente el latín con fluidez. Se añade que anteriormente había sido curada por Jesús. Cito, la acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de enfermedades y espíritus malignos. María llamada Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios. Esto lo dice Lucas 8, versículo 1 al 3. Y vamos a quedarnos con Lucas. Entonces mire usted, que no sabemos qué demonios fueron los que salieron de ella. Pero esto difiere de los demás evangelios, que fíjense bien, lo anterior lo dice Lucas. Eso lo dijo Lucas. Ahora bien, de acuerdo con los evangelios de Marcos, Mateo y Juan, ella estuvo presente durante la crucifixión de Jesús. Estos le dan una connotación distinta. Estuvo presente en la sepultura, además, vio donde Jesús había sido puesto. Eso lo dice en Mateo 27, Marcos 15. Se la menciona junto a María, la madre de Jacobo el menor. También se la menciona en compañía de otras mujeres. Fue la primera testigo, recuerden, de la resurrección, según una tradición en la que concuerdan los 4 evangelios. Es quien comunica la noticia a Pedro y a los demás apóstoles. Y según un relato que solo aparece en el evangelio de Juan, fue testigo de una aparición de Jesús resucitado. Fíjense, es Juan el que lo dice. La primera aparición de Jesús resucitado fue a María de Magdala. En el evangelio de Felipe, y oigan esto, es considerada la compañera de Jesús. No estamos hablando de esposa. Porque dice, 3 eran las que caminaban continuamente con el Señor, su madre María, la hermana de esta, y Magdalena, a quien se designa como su compañera. María es en efecto su hermana, su madre y su compañera. Ahora bien, no todos los estudios están de acuerdo en que los evangelios de Tomás y Felipe se refieran a María Magdalena. Sin embargo, para un profesor que se llamaba Stephen Shoemaker, se trataría más bien de una referencia a la madre de Jesús, pero esto sí no se sostiene. Eran 3 Marías las que había. Y por último, otra importante referencia a este personaje se encuentra en el Evangelio de María Magdalena, texto del que se conservan solo 2 fragmentos griegos del siglo III, y otro que es más extenso, que está escrito en copto y es del siglo V. En el texto, 3 apóstoles discuten acerca del testimonio de María Magdalena sobre Jesús. Andrés y Pedro desconfían de su testimonio. O sea, los 2 hermanos desconfían de ese testimonio. Y es Leví, Mateo, quien defiende a María. Entonces María de Magdala es por derecho, señores, un apóstol. Y bueno, Francisco, el obispo de Roma, ya la declaró en Roma como apóstol de los apóstoles. Y no fue que le revoloteó el Espíritu Santo arriba del solideo. O como dicen los chicos hoy en día, que le diera por eso. Sino miren que muchos grupos hemos trabajado en esta rectificación pública de un invento de la misma Roma y que la misma Roma ha tenido que reconocer. Porque en ninguna iglesia ortodoxa usted se tropieza ese puentecito que se inventó en Roma de la prostitución y todo esto. Entonces, ¿qué papel juega María en todo esto? Señores, pues que es María la apóstol clave de la resurrección. No solo la vive, sino que la entiende y la transmite. Y si transmite ese misterio, pues tiene sede. Y si tiene sede, pues tiene una asociación apostólica. Y guste o no, está aquí en este patriarcado. Y recalco lo de un patriarcado ínfimo, porque ínfima quedó su participación en la historia. Pero una participación poderosa en cuanto a espiritualidad y moral, como lo es este patriarcado. Pero si ustedes quieren saber las cosas tal cual son,
Pues ya yo les he ubicado a cada apóstol siendo testigo de algo. Y María es la testigo, la que nos hace saber, la que nos enseña con ese huevo de Pascua el misterio insondable de la resurrección. Y para los gnósticos que saben de iglesia, y recalco, los gnósticos que saben de iglesia, ven en María Magdalena su piedra angular. Porque la enseñanza de la resurrección solo se puede desentrañar por María, de eso no cabe duda. Que se trocase actualmente su persona, su evangelio, pues bueno. Fíjense que en este patriarcado no absorbemos las comunidades gnósticas que se denominan magdalenianos. Pero sí, por decreto, es la única iglesia que tiende la mano a los gnósticos si la toman bien. Y si no, también. Pero patriarcado, mírenlo, se elevó con todos los reconocimientos. Porque, señores, esta religión, esta fe y esta creencia se basa en esa resurrección que solo se comprende llegándonos y visitando a María Magdalena. Visitémosla en su evangelio, visitémosla en la resurrección, visitémosla en ese misterio insondable de la vida después de la muerte. Visitémosla y encontraremos algo muy interesante. A los que son de vertientes gnósticas, este patriarcado ha ordenado sacerdotes que eran gnósticos, continúan siendo de una tendencia gnóstica, pero es el único patriarcado que ha reconocido la labor de los gnósticos, señores, desde la fundación de la iglesia, el gnosticismo antiguo, el gnosticismo cristiano, no el gnosticismo que a veces es una mixtura de varias corrientes de pensamiento. Que Dios les bendiga, a todos se les tiende la mano, esperemos que muchas mujeres se ordenen, ya las tenemos, es lo que sostiene esta iglesia, somos muy felices de tenerlas, contamos con ellas. Creo que por eso este patriarcado no se ha caído, ni nuestra iglesia se ha caído. Y como siempre, señores, que Dios les bendiga, hasta un próximo encuentro.